no tiene sentido. Que la Biblia fue Eso alterada. de que los discípulos se inventaron la resurrección. Sí, qué doble moral. ¿Por qué Dios, que dice no matarás? ¿Cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas? Ok, seguimos con nuestra serie de las grandes preguntas de la vida o las preguntas profundas de la vida. Saludamos a todas las personas que nos ven online a esta hora. Y hoy la pregunta es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias de la vida? Yo estoy seguro que es una pregunta que todos, o por lo menos la mayoría, nos hemos hecho, aunque no haya salido de nuestra boca. Por lo menos en nuestro interior nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de lo que sucedió en el 9/11? ¿Dónde está Dios cuando el estudiante entró a su colegio y mató 20 de sus compañeros? Muchos podrán pensar, ¿dónde está Dios en medio de este COVID? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo murió? ¿Dónde está Dios cuando llamaron que mi padre o mi madre falleció? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo sufrió esto o aquello? ¿Dónde estaba? Y no se nos puede olvidar que Dios conoce bien ese clamor, porque cuando Jesús mismo estaba en la cruz, cuando todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única vez en la Biblia que no lo llama Padre, sino que le dice, Dios mío. Y su clamor era, Padre, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Pero el Padre no podía ayudarle porque todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre Él. Así que el Padre también sufrió, no solamente el Hijo. Entonces Dios entiende este clamor. Él sabe lo que se siente, Él mismo sufrió. Hace una semana me enteré de una persona, un joven fiel aquí en la iglesia, que su hijo de 4 años murió. Y yo, Dios mío, si eso impactó mi corazón, no puedo imaginar cuánto impactó el suyo, el de su esposa, el de su familia. 4 años. Y otro amigo que tenemos en común, a este amigo que perdió a su niño, me escribe y me dice, Juan, ¿y qué dice uno en estos momentos? Y yo le dije, no sé. A veces la gente no necesita una explicación. A veces la gente solamente necesita a alguien que esté ahí. Trate de entender, porque es difícil entender, pero por lo menos trate de entender su dolor y llore con él. En Juan 11 hay una historia acerca de la resurrección de Lázaro, donde las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un mensaje a Jesús cuando su hermano está enfermo. Y hay que entender que esta familia era preciosa para Jesús. De hecho, cuando Jesús pasaba por este lugar, se quedaba con ellos. Ahí se comía su bandejita paisa, la que ellos preparaban para él. Eran sus amigos, eran sus amados. Es más, le mandan a decir, el que amas está enfermo. Pero Jesús no va. Pero Jesús no corre, aunque les ama, aunque son sus amigos, aunque son preciosos para Él, Jesús no corre. Y cuando llega ya Lázaro está muerto. Y empiezan las mismas preguntas. Si hubieses estado aquí, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué no hiciste algo? Las mismas preguntas que nos hacemos muchos de nosotros. ¿Y sabes lo que ocurre? Jesús no da una explicación. ¿Qué hace Jesús? Llora. Y dice también en el versículo 35, en el versículo 33 de Juan 11, que estaba profundamente conmovido. ¿No te parece tremendo esto? Dios mismo expresando sus emociones. Dios mismo llorando. Dios mismo diciendo que estaba conmovido, estremecido en su interior. Y esta palabra habla como de un enojo santo, porque aunque entiende el dolor, el sufrimiento de las personas que están ahí, especialmente de la familia, también llora por la incredulidad y llora porque las cosas no deben ser así. Como cuando tú y yo vemos el tráfico de personas o vemos los derechos de los niños vulnerados y decimos, esto no debe ser así, como con un enojo santo. Era lo que Jesús estaba manifestando. Ahora, ¿por qué Jesús estaba manifestando de esa manera? Porque cuando Él creó el mundo con su Padre y con el Espíritu Santo, Génesis 1:31 dice, en la culminación de la creación, entonces Dios miró lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y ahora Él entra al mundo y está hecho un desastre. ¿Qué pasó? Nos vamos 2 capítulos más adelante a Génesis 3. Pero antes de ir a Génesis 3,
Una vez preguntaron a G.K. Chesterton, un escritor y periodista británico que C.S. Lewis citaba constantemente. Le preguntaron cuál es el problema del mundo y él respondió: apreciados señores, el problema del mundo soy yo. Y tiene razón. En Génesis 3 encontramos a Adán y Eva. Ellos conocen a Dios, saben lo que Dios desea, pero de pronto escuchan una voz en sus oídos: ¿es verdad que Dios dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Y comienzan a dudar sobre Dios, a dudar de que Dios realmente sepa lo que es bueno para ellos o que quiera lo bueno para ellos. Entonces pecan, hacen lo que en el fondo de su corazón sabe que no deberían hacer. Y no les parece quizás tan trágico solo una mordida a una fruta, pero eso los llevó por un camino descendente y profundo de maldad. Mira el proceso de la caída: de la tentación a la duda, de la duda a la desobediencia, de la desobediencia a esconderse, a la vergüenza, y de la vergüenza a acusarse. Empezaron a culparse: la mujer que usted me dio, el diablo fue el que me hizo caer. Ese es el proceso de la caída. Y entonces es cuando por primera vez se menciona el dolor y el sufrimiento. Entonces Chesterton tenía razón: el problema de este mundo soy yo. A través del pecado del ser humano entró el dolor y el sufrimiento al mundo, a la creación que Dios había hecho. Y estos cuerpos que eran extraordinarios se volvieron frágiles y mortales, susceptibles a todo el sufrimiento. ¿Cuántos saben que cuando la juventud se va acumulando, el cuerpo se hace más frágil? No es lo mismo cuando tenía 20 años que ahora que tengo 44. Cuando tenía 20, estaba en la universidad, jugaba fútbol. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana a hacer mi devocional. Me iba a las 5:30 para clase de 6. Salía de clase de 6 hasta las 7:30 y me iba a entrenar. Salía de entrenar y me iba para clase de 12 a 2. Almorzaba y me iba a entrenar y volvía a clase de 6 a 10. Y mientras llegaba a casa, comía y organizaba mis cosas. Eran otra vez las 12 para levantarme a las 4. Y esas 4 horas eran suficientes porque a los 20 años, la fuerza, el vigor, todo. Pero ahora, acostarme a las 12, levantarme a las 4, por Dios. Mire, hace como un par de semanas me tocó hacer una vuelta a Bogotá jueves y viernes y casi no dormí. Y llegué a predicar sábado y domingo, difícil. Y al lunes, que es mi día de descanso, Lili me dijo: tengo que ir a hacerme unos exámenes. Pero papi, es cortico. ¿Cuántos saben cuando la mujer dice es cortico? Y le mandaron otro examen y duramos todo el día. Y el último examen era a las 4 de la tarde. Y cuando ella entró, yo me quedé en la sala de espera como con otras 10 personas. Sin darme cuenta me recosté un poquito así en la silla y me fui. Y de un momento a otro sentí que mis propios ronquidos me despertaron. Y yo saqué el celular como para hacer el visaje de no fui yo. Así que si llega un meme por ahí de su pastor en esas circunstancias, es real, no es un montaje. Pero este cuerpo es frágil a causa de la caída. Y no solamente eso, la maldición entró a la tierra y la naturaleza vivió los estragos y vive los estragos de esa maldición, y las generaciones lo viven, comenzando por lo que Caín hizo con Abel. ¿Están entendiendo? Ellos sacaron a Dios de la ecuación y como consecuencia el mal entró, y con el mal el dolor y el sufrimiento. Y eso es algo que sigue sucediendo hoy en día. Las personas siguen sacando a Dios de sus vidas, de sus familias, de las aulas, de las instituciones. Y después están preguntando y alzando su mano con el puño arriba: ¿por qué Dios tanto dolor y sufrimiento? Cuando simplemente es la consecuencia de sus propios actos y de no tener la bondad de Dios. Ahora, decir esto es arriesgado porque surgen muchas preguntas. Porque entonces la gente podrá preguntar: entonces si Dios sabe eso, ¿por qué no lo impide? Y la razón quizás es porque Dios le dio libre albedrío al hombre desde el principio. El libre albedrío es muestra del amor. ¿Adán y Eva podían decidir o no? Sí.
Mire, si yo tengo que obligar a Lili a que me ame, no es amor, es temor. El amor da libertad. Y Dios le dio libertad al ser humano de elegir. Estaba hablando con mi hija Valentina, que recordó una frase que escuchó en el colegio: si queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, ¿por qué nos quejamos cuando Dios no obliga a la humanidad a hacer el bien? Entonces puede surgir otra pregunta: bueno, entonces que los malos sufran por las consecuencias de sus pecados, pero ¿por qué los buenos tienen que sufrir? ¿Recuerdas cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Entonces la pregunta no es por qué le pasan cosas malas a la gente buena, sino por qué le pasan cosas buenas a la gente mala, porque bueno solo es Dios. Quizás entonces planteemos la pregunta de otra manera: entonces ¿por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios sufren? Acabamos de leer en Génesis 3 que a causa del pecado cayó la maldición sobre la tierra. Es decir, vivimos en un mundo caído hasta que el Señor lo restaure, hasta que el Señor haga nuevas todas las cosas. Así que mientras estemos acá, cualquiera de nosotros puede sufrir, y todos, sin excepción, 100% algún día moriremos. Juan 16:33, palabras de Jesús: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, mira lo que dice Jesús, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero ¿cuál está diciendo que debe ser la actitud? Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces quizás la pregunta que debemos hacer: si vamos a tener pruebas, sufrimiento, y algún día también vamos a experimentar la muerte física, entonces ¿cómo vivimos esos sufrimientos? ¿Qué hacemos en medio del dolor? ¿Qué hacemos en medio de las circunstancias difíciles? Número 1, voy a hablar de 3 cosas importantes. Número 1, derramar el corazón delante de Dios. Ana sufría por no tener un hijo. ¿Qué hacía? Iba todos los días al templo a orar, a derramar el corazón delante del Señor. David clamaba por su hijo con Betsabé, ayunaba, aunque aún así su hijo murió, pero derramaba su corazón delante del Señor. La mujer sirofenicia, por su hija que estaba endemoniada, clamaba, derramaba su corazón delante del Señor. Y mira la Biblia y está llena de ejemplos. Pero permíteme darte para mí el que es el mejor ejemplo y el mayor ejemplo, porque es el mismo Jesús. En Getsemaní, clamando, diciéndole a sus amigos: oren por mí, viendo que su cuerpo, su sudor era como gotas de sangre, algo que solamente se experimenta en momentos de demasiada presión y tensión. ¿Te puedes imaginar al Hijo de Dios clamando a su Padre: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, es tal mi angustia que me invade, la angustia que me invade, que siento morir? Jóvenes, jovencitas, si alguna vez has experimentado depresión profunda o pensamientos aún de atentar contra tu integridad, Jesús está contigo. No hay agonía tan profunda o desesperanza tan grande que podamos experimentar en esta vida que Él no pueda entender. Ahora, una cosa importante que no quiero dejar pasar en este punto es que muchas veces el dolor y el sufrimiento también revelan lo que hay en el corazón. Hay una jovencita en Georgia llamada Ashley Blocker. Cuando nació, su madre se dio cuenta de que algo estaba mal porque ella no lloraba. Los doctores nunca diagnosticaron nada, todo parecía bien hasta que le notaron que tenía una enfermedad rara que se llama SIPA. Es decir, no sienten nada de dolor. Podía pararse en un clavo y no sentir nada, poner la mano en una parrilla caliente y no sentir absolutamente nada. Cuando tenía como 10 o 12 años, hicieron una entrevista a su mamá y terminó la entrevista diciendo que ella cada noche se iba a la cama orando a Dios que por favor le diera a su pequeña la habilidad de sentir dolor. El dolor muchas veces es un indicador de que algo no está bien, de que algo está mal. Y entonces nos hace correr a pedir ayuda. Y creo que Dios muchas veces permite el dolor y el sufrimiento en la vida para que corramos a Él y corrijamos nuestro caminar. Lo triste es que muchas veces en medio del dolor la gente se aleja del único que les puede ayudar en vez de correr a sus brazos. Y quizás es porque tienen un concepto errado de Dios, que piensan que estar en Dios es ilógico sufrir.
Pero Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis muchas pruebas y aflicciones. Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi, incluidos Auschwitz. Perdón, pero no sé pronunciar bien eso. Pero este campo de concentración no era un campo de concentración, sino de exterminio. 12,000 personas por día. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Dijo que la mayoría de ateos en ese tiempo, en ese lugar, no pudieron enfrentar el problema del mal y terminaron su vida. Pero también dijo que allá en ese campo, en ese dolor, mucha gente profundizó en su fe, descubrió su fe por primera vez, y pocos la abandonaron. Os Guinness, filósofo y profesor universitario, que también vivió el horror junto a sus padres de las masacres brutales en Nanjing, China, dicen que esta es la masacre más sádica, que impactó incluso a los mismos nazis que fueron testigos de ella. Y escuchó a su madre decir: fue en la oscuridad de aquella pesadilla que mi fe en Dios se volvió real e inamovible. Iglesia, si nuestra fe es como una chispa, cualquier viento la apaga, pero si nuestra fe es un fuego, cualquier viento la aviva. Víctor Frank. ¿Cómo lidiamos entonces con el dolor, con el sufrimiento? Número uno, derramar el corazón delante del Señor y entender que muchas veces el dolor es un indicador para correr más hacia su presencia. Número dos, confiar en Dios. Y este confiar lo voy a dividir en A, B y C. A, confiar en que Él es bueno y nos ama. Vuelvan conmigo a Génesis 3. ¿Sabe qué es lo más increíble en este pasaje de la caída? Que aunque los dos primeros seres humanos rechazaron a Dios, ¿qué hizo Dios? Corrió hacia ellos, a buscarlos, a llamarlos: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hicieron ellos? Todo el proceso de la caída que les dije. ¿Y Dios los rechazó por eso? No. ¿Sabe qué hizo? Eran los primeros que debían morir físicamente. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animal y los vistió Él mismo con sus pieles, dando la profecía de que algún día iba a sacrificar a su hijo en una cruz al derramar su sangre para vestirnos con su justicia. Ahí está el evangelio en pleno. Desde el principio, la respuesta de Dios al sufrimiento es el amor. Un amor que se niega a rendirse con nosotros, incluso cuando nosotros somos los que hemos causado el mayor sufrimiento a Dios mismo. Lee Isaías 53, molido, partido por dentro y por fuera por nuestros pecados. Cuando dudes del amor y la bondad de Dios, simplemente mira la cruz. Y desde la cruz Él va a señalarte y va a decirte: lo hice por ti, hijo, lo hice por ti, hija. Es mi amor, es mi bondad. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dicen que llegó a la fe cuando estuvo por 4 horas parado frente a la obra del pintor alemán Hans Holbein, que se llama El Cristo yacente bajado de la cruz. Y en su libro de los hermanos Karamazov dijo: no conozco la respuesta al problema del mal, pero conozco el amor. B, confiar en que está con nosotros en medio del sufrimiento. El Padre amoroso no es aquel que nunca permite el sufrimiento en la vida de un hijo. Es aquel que está dispuesto a sufrir junto con ellos. Dios no se quedó como espectador en los cielos, viendo cómo todo pasaba, cómo el pecado entraba en la humanidad, el mal, el sufrimiento, el dolor. No, ¿qué hizo? Se bajó, frágil en el cuerpo de un bebé. Experimentó las tentaciones, el dolor, el sufrimiento, la traición, la muerte física. Y ascendió a los cielos, pero dijo: no los dejo huérfanos, les dejo otro igual a mí. Y qué curioso, y digo curioso entre comillas, que ese otro, uno de sus nombres sea el Consolador. ¿Por qué? Porque quizás Dios no nos va a evitar todo el sufrimiento, pero va a estar todos los días en los momentos difíciles de la vida con nosotros. Annie Johnson Flynn dicen que escribió más de 6,000 himnos gospel. ¿Sabe? Vivió con cáncer, ceguera y artritis, y también era huérfana. ¿Y sabe qué dijo? Su gracia es mayor si las cargas son más grandes.
Cuando mis fuerzas se agotan, sus fuerzas me da. ¿Recuerda a Pablo clamando al Señor que le quitara ese aguijón en la carne? ¿Y qué le dijo Dios? Te basta mi gracia. Dios no va a evitarnos todo el sufrimiento. Quisiera decirles que sí, y seguro ganaría muchos aplausos. Pero Dios no va a evitarnos todo el sufrimiento, pero va a estar ahí siempre. Va a sufrir con nosotros, va a llorar con nosotros. C, confiar en Dios aunque no entendamos. Es difícil entender, si es difícil entender, más difícil es confiar cuando no entendemos. Y la verdad es que hay muchas cosas que no vamos a entender. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Es realmente qué? Es imposible. Hay cosas que no vamos a entender. Isaías 55:8-9: sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. La mente de Dios está muy por encima de nuestra mente. Permítame contar una parábola que contó el filósofo Basil Mitchell cuando era el único filósofo creyente en medio de muchos filósofos ateos. Y él dijo: imagina la Segunda Guerra Mundial. Alguien quiere luchar contra los nazis en Francia, con la resistencia. Conoces al líder local de la resistencia en un bar, el cual te dice que tienen 2 horas juntos esa noche. Pregúntame lo que quieras, pero si al final estás dispuesto a unirte, esta será la última vez que hablemos cara a cara. Es muy peligroso, deberás confiar en mí a ciegas. Algunas veces sabrás lo que estoy haciendo, estoy rescatando a los nuestros. Otras veces no lo sabrás. Parecerá contradictorio, me verás con el uniforme de la Gestapo arrestando a los nuestros y no te darás cuenta de que les he estado liberando desde el principio. Tendrás que confiar en mí. Solo cuando esta guerra acabe y la victoria sea nuestra y los códigos se rompan y se divulguen los secretos, entonces sabrás exactamente por qué estaba haciendo lo que hice, pero no podrás saberlo aquí y ahora. Por supuesto, la pregunta que surge es: ¿puede el guerrero de la resistencia confiar en el líder de la resistencia? Pero explicándolo en la experiencia cristiana, ¿podemos nosotros como seguidores de Jesús confiar en Dios cuando no sabemos lo que está haciendo? Jóvenes, jovencitas, no tenemos todas las respuestas y nunca las vamos a entender. O sea, ¿por qué si Dios sabía que creó el mundo sabiendo que iba a existir esos campos de exterminación, que iban a haber guerras mundiales, que a la mujer de un gran hombre de Dios le iba a dar cáncer, o que otra persona iba a perder su hijo? No lo sé. No tengo todas las respuestas y sé que Dios no va a dármelas, pero podemos confiar en que Dios sí sabe el por qué. Y quizás cuando estemos algún día cara a cara con Él vamos a entender el porqué del sufrimiento. Entonces podemos decir: Padre, no te comprendo siempre, pero confío en ti, sabiendo que a los que aman a Dios, y yo te amo, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Anita Dittman, sobreviviente del holocausto nazi, hablando a un grupo de jóvenes, les dijo: una sobreviviente, Dios tiene una manera especial y única de reunir los fragmentos rotos de nuestras esperanzas y sueños para que se amolden a su plan, uno muy diferente al nuestro, pero mucho más maravilloso. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Número 1, derramar nuestro corazón delante de Dios. Número 2, confiar en Dios. Y número 3, con la esperanza de que ya sabemos cómo todo acaba. Es decir, con la esperanza de que tenemos la victoria asegurada. Mire, cuando yo leo todos estos testimonios en la Biblia y de todas estas personas, y créanme, escogí pocos, pero cuando los leo, cuando los veo, me lleva a concluir que la fe cristiana es la única que tiene una verdad capaz de mirar a los ojos al mal, pero al mismo tiempo con una mano tomada de su Cristo y salir más fuerte del sufrimiento. El sufrimiento tiene fecha de caducidad, iglesia. Tiene fecha de vencimiento. Y entienda bien esto: siempre nos quedaremos cortos si intentamos comprender el sufrimiento en esta vida, porque esta vida es solo una pequeña parte de toda nuestra vida.
Al final todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque aún no es el final. Un misionero regresaba de África a su casa en Estados Unidos. Y cuando iba a bajar del barco, frenaron a todo el mundo y dijeron: un momento, primero tiene que bajar el diplomático tal de los Estados Unidos. Miraron y abajo estaba tremenda banda, todos los músicos bien vestidos, organizados, toda la gente aplaudiendo. Tiraron alfombra roja, calle de honor, todo el mundo hacía la venia. Y el misionero sintió una punzada en su corazón y le dijo: Señor, este hombre ni te conoce, no ha hecho nada por ti ni por el evangelio. Yo vengo de África, enfermo, arriesgué mi vida por ti y por el evangelio tantas veces, y no hay nadie, ni siquiera una sola persona que me reciba. No hay una alfombra, no hay un solo aplauso, Señor. En ese momento el Señor lo interrumpió y le dijo: hijo, aún tú no has llegado a casa. Recibí un mensaje del papá que perdió a este niño de 4 años justo ahorita antes de subirme a la tarima a las 5. No sabía cómo estaba. Y decía en el audio: que estaba parado frente a su hijo cuando la máquina se detuvo, y que no sabía cómo él y cómo su esposa iban a enfrentar esto, pero que cuando el corazón de su hijo paró, simplemente en un impulso empezaron a aplaudir y agradecer a Dios, que porque así mismo su niño estaba siendo recibido en los cielos. Algún día, iglesia, vamos a ser recibidos en los cielos, y quizás sean los ángeles los que van a aplaudir, y quizás todo lo que perdimos en esta tierra, mucho de ello va a ser recuperado allá. Muchos de los seres queridos que han partido en Cristo, allá Fabián va a encontrar su niño, allá Juan y Mari van a encontrarse con Chevy. Seguramente se van a fundir en un solo abrazo, porque ese lugar es un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde el Señor va a secar toda lágrima de nuestros rostros. Es un lugar en la eternidad, en la presencia del Padre. No mires el sufrimiento solamente a la luz de esta vida, porque esta vida simplemente es una pequeña parte de nuestra gran vida en la eternidad, en los cielos, con nuestro Padre Dios. Así que párate, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a agradecerle, porque la victoria está asegurada.